Continuando con la clase de Fundamentos de Derecho, mencionábamos esta característica general de la Revolución Industrial, ¿verdad? En donde se pasaba de un sistema de la industria doméstica, ¿verdad? Ya colocábamos algunos ejemplos hace un minutito que estábamos ya platicando sin grabar la clase, y se pasó de esta industria doméstica a la industria a gran escala. Les mencionaba que acá pues ya se trabajó por serie, ¿verdad? Ya no en una producción total. Se da entonces la especialidad del trabajo o especializarse en esa etapa de la producción, tan solo en ensamblar, tan solo en cortar, en manejar una sola máquina. Y así la producción, pues lo que hacía doña Carlota en los 15 días, ellos lo hacían en minutos, porque al día producían muchísimas más unidades que una sola industria doméstica. Cosas buenas y malas, en algunos casos, pues obviamente la buena es que la producción se dio a mayor número, ¿verdad? Y una de las malas que algunos consideran es que la especialización del trabajo hasta cierto punto, con el paso del tiempo, obviamente doña Carlota y doña Rosita, que eran nuestros ejemplos, ellas no van a olvidar cómo ensamblar o cómo diseñar una prenda. Sin embargo, generaciones futuras que no tuvieron esa primera etapa de industria doméstica no van a saber todo el proceso, sino que van a estar concentrados o especializados en una sola etapa. Van a estar concentrados o especializados solamente en cortar, solamente en unir, ¿sí? Entonces, si por ejemplo salieran de esta industria a gran escala y se introdujeran, por ejemplo, a un emprendimiento, no pudieran o no tendrían en primera instancia ese conocimiento de cómo tomar una medida, porque yo durante 7 años estuve solo colocando botones, colocando zíperes, solo estuve planchando, pero no tengo el conocimiento, no he tenido la capacitación para hacer una prenda desde el inicio hasta el fin. Algunas cositas malas que hemos podido observar. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar ahora sí de características, ¿sí? De características de la revolución industrial. Vamos aquí a mencionar algunas, ¿verdad? Aquí ya las estamos colocando para que ustedes puedan tomar apunte de esto en lo que estamos platicando con ustedes. Dentro de las características está el crecimiento de centros industriales, ¿verdad? Sin lugar a duda, esta fue una de las principales características. Cuando hablamos de centros industriales, hacemos referencia a las grandes fábricas que aparecen, ¿no? Pero además de esto, como centros industriales, podemos mencionar, por ejemplo, alguna localidad, ¿sí? Alguna localidad que se tiene, por ejemplo, yo no sé por qué el día de ayer o antier estuve comentando esto, no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a Xela o a Quetzaltenango, y ustedes se pueden dar cuenta, perdón, del crecimiento del comercio, ¿sí? En esta localidad. También, por ejemplo, en Quiché también, quienes han tenido la oportunidad de ir, se pudieron dar cuenta de que tiene centros comerciales. Cuando hablamos de centros comerciales, no solamente hablamos, por ejemplo, de Paseo Andaria, de Miraflores, de Gran Vía, de Ticalfutura, de Pradera, no hablamos de esto, sino que hablamos de esos centros o esas ubicaciones donde se concentra el comercio, ¿sí? Y se podrán dar cuenta que también en Quiché, por ejemplo, se da bastante el comercio. Así pudiéramos hablar también de la ciudad capital, que yo creo que es el ejemplo más claro, ¿verdad? En donde se da el comercio y también la industria. Acá en Chimaltenango, miren, de alguna manera ya se considera un centro industrial. Hay varias industrias acá, por ejemplo, la Bimbo, que es una de las que tiene más tiempo acá. Está Macesa, está Sarita, está Productos, creo que es. También está la Coca-Cola, está Pepsi-Cola, están algunas agroindustrias. Por ejemplo, hay una que se llama Tierra Fría. Entonces, hay varias industrias acá. Se pudiera considerar que Chimaltenango es un centro industrial, ¿sí? Porque algunas industrias se han localizado por acá. Paxa también, la fábrica que hay de aquí por Zaragoza. Yo creo que ya aquí es de Zaragoza, si no estoy mal. Entonces también se puede ver eso, ¿no? Hay varias industrias. División del trabajo, también se da esa división del trabajo por medio del proletariado, ¿no? De la clase trabajadora, y la sustitución del peón por el trabajo especializado. Se los mencionaba hace un momento, en donde de alguna manera ya no se tiene, por ejemplo, un obrero que trabaje todo, un obrero que no esté especializado, de alguna manera se debe de especializar en una de las áreas. Y por último, la aparición de la clase dominante, que es la clase capitalista, que recordando, ojo aquí, recordando que la clase burguesa
fue la que dio la rebelión en la monarquía absoluta, pues entonces, cuando estaba la dictadura, pues entonces esta clase burguesa es la que se convierte en el capitalista. ¿Sí? Muy bien. Me queda todavía unos minutitos. Yo creo que tenemos buen tiempo, pero no sé por qué están entrando antes los chicos de PC. Yo creo que hay alguien por aquí de PC o de Admon o de sexto Admon o de turismo que ya están tratando de ingresar al salón de clases. Todavía me queda tiempito aquí. Voy a seguir avanzando otro poquito porque sí necesito avanzar con los chicos de fundamentos de derecho. Vamos a seguir entonces acá. Si alguien necesita más tiempo acá, me dice por favor. Etapas del desarrollo del capitalismo. Vamos con las etapas, chicos. Para hablar de estas etapas, vamos a mencionar la primera de estas, ¿sí? Vamos a mencionar lo siguiente. La primera etapa del capitalismo, vamos a ver tres, va desde la formación de los estados burgueses, ¿verdad? Que es precisamente el establecer el dominio de esa clase que hizo la rebelión o de esa clase que tiene el poder de los medios bajo su poder, ¿verdad? De propiedad, los medios de producción. Hasta 1871 aproximadamente, hasta la guerra y la comuna de, hasta la guerra francesa, ¿sí? O la revolución francesa, que ahí se da, miren, con la revolución industrial, pues se tiene el conocimiento que es en Gran Bretaña. Con la revolución francesa se da ese paso a una democracia, ¿sí? No voy a hacer realce en la revolución francesa, así como lo hice con la revolución industrial, ¿sí? Solamente quiero que quede claro que alrededor en el siglo XIX, de 1800 a 1900, se da esa revolución francesa y entonces pues ahí es donde se da lo que es esta democracia o establecer la democracia dentro de las distintas ciudades, ¿sí? En el periodo del triunfo y consolidación del capitalismo en los países avanzados, ¿sí? Entonces, esta es la primera etapa, esa primera etapa donde se establecen o se forman los estados burgueses y de alguna manera también se le da inicio a la democracia por medio de la Revolución Francesa y entonces ya se consolida ya el capitalismo para que ya entre en su segunda etapa. Tengo a varios acá en sala de espera, pero sí, yo creo que son de otro grado, entonces los voy a dejar ahí un momento. Bueno, vamos a seguir avanzando. Les voy a dar unos segunditos aquí, solamente voy a verificar de una vez mi asistencia para ver cómo va ustedes. Ahí está, yo creo que sí completamos bien la asistencia, creo que está número correcto. Si alguien necesita asistencia, porfa me dice y con mucho gusto la volvemos a compartir. Voy a seguir avanzando entonces, vamos con la segunda etapa. Siempre como etapas del desarrollo, vamos con esta segunda etapa. Vamos a colocar aquí algunas características de estas. Abarcó desde el año de 1871 hasta la terminación de la Primera Guerra Mundial en 1918, ¿sí? Entonces, pudiéramos tomar como referencia, ¿no? El fin de la primera etapa con la Revolución Francesa y el fin de la segunda etapa con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Este periodo significó la transformación del viejo capitalismo libre en imperialismo. Entonces, ojo aquí porque hasta cierto punto se tenía un tanto de libertad desde 1871. Estamos hablando precisamente de, si no estoy mal, 30, 40, 47 años más o menos de diferencia entre la primera etapa y la segunda, ¿no? Entonces, o lo que duró la segunda etapa, más que todo. Entonces, son 41 años en donde el capitalismo, por medio de la Revolución Francesa, pues es hasta cierto punto un tanto liberal. Sin embargo, pues ya se establece este gran cambio y entonces se pasa a un capitalismo imperialismo o imperial, ¿sí? De alguna manera. Bueno, vamos a pasar así. Como les dije, aquí vamos a... vamos a seguir avanzando. No voy a hacer énfasis en cada una de estas etapas porque hay puntos un poquito más importantes que necesito ver con ustedes ya por finalizar esta etapa de las sociedades y de la historia, ¿no? Vamos a seguir avanzando con la tercera etapa. Si alguien necesita más tiempo que regrese, me avisa, por favor. Y en la tercera etapa, pues vamos a tener lo siguiente. Comenzó en el año de 1918 al culminar esa Primera Guerra Mundial.
Y esta tercera etapa continúa hasta nuestros días, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de alrededor de 104 años que llevamos en esta segunda etapa tercera etapa del capitalismo, ¿sí? Se caracteriza por el desarrollo desigual de los países capitalistas. Entonces, de alguna manera, con ese cambio que hay de un capitalismo viejo a un capitalismo imperial o imperialismo, entonces, cada uno de los países pues empieza a evolucionar y a desarrollarse económicamente de la manera que mejor le plazca, ¿sí? Entonces, con esto se da esa desigualdad, ¿verdad? Aquí precisamente está la palabrita clave. Voy a tratar de subrayarla aquí como característica de esta última etapa. ¿Sí? Aquí, esta desigualdad en el desarrollo de los países, ¿sí? El desarrollo desigual de los países capitalistas. Entonces, aquí es donde de alguna manera se empezaron a dar, por ejemplo, aquellas potencias mundiales, ¿verdad? Que a través de, obviamente, el trabajo y a través de la implementación de distintas técnicas económicas, pues entonces países que hoy conocemos como potencia mundial durante estos años empezaron a evolucionar. Estados Unidos, Rusia, Japón, algunas de las potencias mundiales, ¿no? O países ya desarrollados, Francia, Alemania, Italia, ¿sí? Que de alguna manera tienen un sistema ya desarrollado de primer mundo, ¿no? De las guerras por un nuevo reparto del mundo también. Ojo aquí. Y miren, aquí también en esta tercera etapa, vean lo que está acá, lo voy a marcar en rojo porque es importante. Creo que con esto sí termino mi clase, chicos. Vean acá. Se continúa hasta nuestros días. Se caracteriza por el desarrollo de la, desigual de los países capitalistas y se caracteriza también por las guerras por un nuevo reparto del mundo. ¿Sí? Y no me dejarán mentir que ahorita en nuestro contexto o bien en nuestra realidad, en nuestro tiempo, estamos sufriendo o estamos viendo, somos observadores o estamos presenciando una guerra que existe en Europa entre Rusia y Ucrania. Y precisamente es una guerra por, vean aquí, el reparto del nuevo mundo. ¿Sí? Es una guerra por territorio. Entonces, vean, es tan claro que esta etapa está hasta en nuestros días, ¿sí? Porque claramente tenemos un ejemplo de esto ahorita. Entonces, ojo ahí con el dato, ¿sí? Porque sí se está dando esto en la actualidad, ¿verdad? Bueno, voy a borrar mis dibujos porque sí ya tengo a bastantes personitas aquí ya queriendo entrar a la siguiente clase, pero todavía tengo tiempo. Voy a borrar mis Si pudiera regresar en la segunda etapa. Segunda etapa, muy bien. Voy a detener la grabación. Hasta aquí me voy a quedar porque sí ya es hora de que ustedes se puedan dirigir a su siguiente clase. Muchas gracias por ver el video.